Pastoreando grupos pequeños. Es para que los grupos pequeños o las células crezcan en la estatura de la plenitud de Cristo. Esta es la clase 13 y estamos en, en el capítulo que hablamos sobre comprendiendo el modelo, las tácticas. Esta es la segunda entrega. Hemos visto en esta parte sobre las propuestas de tácticas de los grupos pequeños. En esto de las tácticas de los grupos pequeños, hemos hablado sobre los principios de los grupos pequeños, las estrategias que podemos seguir para enfocarnos con efectividad. En último lugar, ahora necesitamos hablar sobre las tácticas específicas, las cosas reales que hacemos en los grupos pequeños para un trabajo efectivo. Hemos pasado mucho tiempo discutiendo por qué nosotros hacemos lo que hacemos, no simplemente cómo. Y es muy importante entender por qué primero, para que el cómo tenga sentido para el largo plazo en su situación. Ahora estamos viendo el cómo. Vamos a ver el tema del seguimiento evangelístico. Eso ya lo hemos visto en la clase pasada. Son tácticas con los nuevos creyentes. Y hoy día seguimos con las tácticas para miembros actuales de la iglesia. Vamos a hablar de los líderes sembrados. En un sentido, son preferibles, pero no opcionales. O sea, vamos a entender esto de, entre comillas, sembrado. La segunda área de tácticas para grupos pequeños está en el área de los actuales miembros de la iglesia. O sea, cuando pensamos en miembros de la iglesia, estamos hablando inclusive de gente que viene de otras iglesias, pero está decidiendo ser parte de la iglesia. No estamos hablando de la iglesia de Cristo, que en el sentido global está en todo el mundo. Estamos refiriéndonos de la iglesia local. Nosotros como iglesia local, como iglesia santuario, tenemos que trabajar con miembros de la iglesia. Entonces, cuando organizamos un grupo pequeño con miembros de la iglesia, esta es la táctica, esta es la manera como vamos a trabajar y cómo lo vamos a hacer. Aquí es donde se incluyen a las personas que han venido de otras iglesias, pero que han decidido formar parte del santuario. Aquí nosotros podríamos haber sembrado a los líderes también, ¿no? Pero las personas que se han sentido liderar o preferentemente aquellos a quienes el grupo le ha dicho, usted debe ser el líder, facilitador, usted está dotado para hacer esto, y ellos le ponen a esa persona al frente del grupo, entonces estamos hablando de aquellos que de repente por ser parte de la iglesia tienen otro tipo de madurez, ¿no? Entonces, si usted, cuando hablamos de no haberlos preparado de antemano, no, de todas maneras su preparación será totalmente optativa, porque con los grupos pequeños, para miembros de la iglesia, las personas quienes serían escogidas en la reunión son aquellos relativos líderes de ese grupo. Entonces, tampoco preocupa si ellos no se han entrenado o no han liderado antes. Ellos ganarán esa experiencia con el grupo y cuando el tiempo llegue el grupo los escogerá también de igual manera. O sea, cuando hablamos de la reunión, estamos hablando de la reunión en donde preparamos todos los grupos, en donde se hace una conexión para armar los grupos pequeños. Entonces, estamos hablando de esto un poquito más adelante. Ahora, es optativo respecto a al hecho de que
algunos tengan que estar preparados. Nosotros hemos visto muchos grupos que se han levantado sin un líder sembrado en esa mesa de la reunión de conexión. El grupo se reunió, compartió y se unió, y un líder fue escogido y resultó ser la mejor persona para guiar al grupo. Porque estamos hablando de gente que ya es de la iglesia y que de repente en algún momento no ha tenido el entrenamiento, pero sí ha tenido todo el entusiasmo y inclusive va a empezar a demostrar su liderazgo, su capacidad de liderazgo, ¿no? Entonces, ahora, eh, cuando buscamos nuevos miembros, ¿no? Los grupos buscando nuevos miembros, usted también puede usar estas conexiones para crear oportunidades para aquellos grupos existentes, pero debilitados en número. Se pueden agregar nuevas personas. Ok, hay grupos pequeños que comienzan con mucho entusiasmo, pero a la segunda semana se quedan, o tercera semana se quedan con pocos miembros. Y entonces, en estos casos, ¿no? Hay que buscar nuevos miembros. Para esto, ¿no? Hace que uno o dos miembros del grupo asistan a la reunión de conexión y declaren frente a toda la gente que su grupo es un grupo establecido que está buscando agregar personas. Entonces ahí se podrá aumentar el número de miembros en ese grupo pequeño. No, esto es simplemente una modificación en el proceso de la conexión por el que ya antes había pasado, ¿no? O sea, hemos estado hablando de que hay que conectarlos, pero hay que establecer en el particular algún tipo de afinidad. Entonces, la afinidad que necesitan tener es una afinidad que los grupos pequeños van a ir obteniendo, ¿no? Ya lo hemos hablado en clases pasadas. Un poquito más vamos a hablar más adelante. Ahora, tercero, ¿cómo hacemos esto? ¿Cuáles son algunas de las consideraciones básicas para todas las conexiones? Entonces, ahora vamos a hablar un poco más de la reunión de conexión. O sea, la reunión de conexión es esa reunión en la que todo el mundo está allí, de toda la iglesia, para empezar una etapa de grupos pequeños. Ahora van a darse cuenta por qué. Vamos a hablar de las conexiones. Primero usted necesita un salón con espacio grande, o sea, necesitamos tener todo el espacio, ¿no? Para que con anticipación, ¿no? Hemos preparado un número apropiado de mesas o sillas. O sea, aproximadamente, ¿no? Cada mesa debería tener entre 8 y 12 personas para que más o menos sea el tamaño del grupo pequeño que se quiera alcanzar. Entonces, estamos hablando de comenzar. Por ejemplo, establecemos la idea de toda la iglesia santuario empiece a hacer un tiempo de transición hacia estas reuniones. Entonces, hacemos una reunión de conexión. En esta reunión vamos a tener preparadas mesas. Ahí es donde vamos a ir reuniéndolos, ¿no? Pero fíjense, ahí es donde tenemos que trabajar, ¿no? Vamos a organizar la reunión de conexión por afinidades, o sea, por etapas de la vida. Puede ser jóvenes adultos, profesionales, damas profesionales, mayores, ¿cómo se llama? Ancianos. Ok, hay diferentes afinidades que pueden tener o podrían ser de acuerdo a las etapas de su vida. Pero también en la iglesia
si la iglesia como la nuestra es una iglesia metropolitana, tenemos que organizarlo también por área geográfica. Si la iglesia abarca personas en una región amplia como nosotros, tenemos que organizar el salón por áreas. Entonces, cuando hablamos de organizarlo por áreas, estamos diciendo lo siguiente, que ponemos la iglesia en el centro de un mapa del área metropolitana de Lima y dibujamos un círculo alrededor del área en donde vienen las personas por donde la iglesia está abarcando, ¿no? Entonces, tenemos que dividir el círculo en 4 partes para teniendo en cuenta norte, sur, este y oeste. De esa manera, hacemos una división simple, geográfica. Esto es porque como iglesia, de hecho que tenemos un área metropolitana muy grande. Hay que sentar entonces inicialmente a las personas según la organización del salón, ya sea por afinidad o por área geográfica. Se podría también poner manteles coloreados, guías impresas, botones para aquellos colores que designen el área o la afinidad. Esto ayudará a las personas a sentarse en los lugares apropiados. Entonces pasan todos por el proceso de conexión, tal como lo hemos bosquejado en este curso cuando hemos hablado de principios de conexión. Entonces, usted empieza presentando una visión del conjunto de la experiencia, entonces lo llevamos a través del ordenamiento y mezclándolos, y entonces tenemos las preguntas para agruparnos, ¿no? Preguntamos para que la gente se abra, le vamos a hacer preguntas de unión, finalmente vamos a hacer un proceso de elegir el líder. O sea, ya cuando los grupos se han hecho grupos, se ha agrupado en diferentes mesas, se han hecho diferentes grupos, entonces ahí es donde vamos a buscar que elijan a un líder. Después de que el grupo ha escogido un líder, entonces permitimos al grupo afirmar a ese líder compartiendo sobre por qué ellos lo escogieron, ¿no? Entonces, ahí es donde hablamos de que deseamos en cada grupo poner a alguien que ya ha sido entrenado. Y esto es básicamente cuando la reunión de conexión es con nuevos. Pero cuando hablamos de ya miembros de la iglesia, también podemos poner ya personas entrenadas, pero puede surgir de que quieran en el grupo ellos elegir a otra persona que no es la persona que hemos entrenado. Ahora, es tremendamente importante afirmar la elección del grupo. Es el momento final para unir el grupo y la manera en que todos van a aceptar esa opción. O sea, es muy importante que haya en ellos una tranquila unanimidad y todos estén contentos con la elección que tienen. Entonces, sugerimos que cada grupo que se reúna en una experiencia de 6 semanas, y eso le ayudará a sentirse exitosos, aun cuando el grupo no va más allá de eso, o sea, vaya menos tiempo. ¿Por qué? Porque los grupos pequeños, cuando se comienzan con objetivos definidos, por ejemplo, el grupo empieza con 6 semanas para que en esas 6 semanas lleven el curso específico, el curso número 1, curso número 2, ok. El curso 1, por decir, en 6 semanas le dan el curso y ese es el tiempo de ese grupo. Entonces, esto va a ayudar mucho porque ya saben ellos que durante 6 tienen un objetivo de llegar. Son 6 semanas, pero les va a gustar tanto que ellos van a quedar animados. O sea, el 70 y el 80% de los grupos van más allá de esto y crean una positiva proporción de reconexión. O sea, sin embargo, ellos tienen éxito aún cuando solamente alcancen 6 semanas. O sea, tenemos que buscar, fíjense, que las células
los grupos pequeños tengan objetivos que se puedan cumplir, que se puedan alcanzar. Si ponemos 6 semanas, ok, estas son 6 semanas, son para que estudiemos tales cosas. Ok, está ese grupo definido. Entonces se llega al cumplimiento y se hace una evaluación con ellos y ellos mismos van a querer seguir otro tiempo, ¿no? Entonces, usted tiene que darles la oportunidad a la gente que se está agrupando, ¿no? En esa conexión para que ellos tengan en el cierre de la conexión, ¿no? El cierre del grupo, haya oportunidad para que ellos puedan reconectarse con un nuevo grupo. Esto es muy importante porque de esa manera ellos van a poder seguir adelante. Ahora, como digo, las metas alcanzables nos dan a nosotros un sentido de logro, de triunfo, de escalera, de una nueva gloria. Después de que el grupo ha sido formado y ha sido escogido su facilitador, vamos a permitir un poco de tiempo para tener juntos ahí en la mesa una sesión inicial de grupo. Entonces, se tiene con ellos su primera reunión en donde ellos van a organizarse, etcétera, ¿no? Entonces, concluyendo, para los grupos de seguimiento evangelístico, su próximo paso será llegar a ser un grupo orientado al crecimiento y sanidad y no solo al seguimiento del nuevo creyente, ¿no? Vamos a poder convertir estos grupos después de la inicial 6 semanas del plan de estudios en un grupo de crecimiento. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando tenemos un grupo de crecimiento, ya las metas son los cursos que se toman. Entonces, ahí es donde damos metas alcanzables. Ya no les damos a ellos la idea de que ellos ahí en el grupo como dice, van a pasar el milenio y el juicio final y luego seguirán en el grupo en el estado eterno. No es así. Ok, necesitamos nosotros establecer metas alcanzables. ¿Por qué? Porque de esa manera, en algunos casos, ¿no? Por decir, las personas que dan una casa, que dan su hogar, ellos saben el tiempo específico. Y después se podría seguir el mismo grupo o reagruparlo con gente nueva, pero el nuevo grupo que está orientado a ser un grupo de crecimiento podría estar en otras casas y en términos de 6 semanas cambiar de hogar para no ser gravosos a los hermanos y para que tú tampoco te tengas que estar molestando a toda tu familia si es que tú estás dando la casa. Entonces, no existe ninguna razón bíblica por la que alguien en la iglesia no debería estar en un grupo pequeño. Y estamos hablando de que todos los líderes deberían incluirse. O sea, por todo lo que estamos exponiendo, no hay razón, ¿no? Para que esto no funcione. Ahora, al final de la conexión, se reúne a todos los facilitadores para una reunión breve. O sea, todos los líderes los reunimos y después de que toda la información de contactos se reúne, se intercambia y se apunta en una lista, entonces se colectan todas las listas de los líderes y se les da la oportunidad de anotarse para una sesión de entrenamiento de liderazgo en donde van a tener materiales disponibles, ¿no? Esto les va a ayudar a que comprendan que tienen ayuda disponible, ¿no? Si estuvieran previamente entrenados, esto no es tan importante, pero si ahora
se tiene líderes quienes nunca han sido entrenados, entonces se les debe proveer este entrenamiento a ellos dentro de los próximos 7 a 10 días. Y esto aliviará mucho el miedo y el temor de los nuevos líderes. O sea, vamos a darle respaldo. Ellos saben que tienen una meta de 6 semanas. Ellos saben que en esas 6 semanas ellos tienen que hacer algo, pero vamos a entrenarlos para que inmediatamente ellos puedan saber qué hacer. Entonces, para eso tienen entrenamiento. Se debería incluirlos en una red de adiestramiento, o sea, una serie de individuos, o sea, líderes quienes van a conocer y van a cuidar a estos nuevos facilitadores. O sea, estamos hablando, los entrenadores son los que van a cuidar a los nuevos facilitadores, a los nuevos líderes. Por ejemplo, si hay 200 personas que se conectan, ¿no?, en los grupos pequeños de la iglesia, se tendrá aproximadamente 20 grupos y facilitadores. Es recomendable una proporción facilitador por adiestrado de 5 a 1, por lo que necesitaría levantarse de 4 a 5 entrenadores para conectar a estos facilitadores juntos. Entonces, estamos hablando de 20 facilitadores, necesitamos unos 4 o 5 entrenadores para que se encarguen de esos 20. Y esa es la red, esa es la red de adiestramiento. Entonces, ellos van a tener que reunirse en casa de uno de ellos, de los entrenadores, o en el lugar que ellos se pongan de acuerdo, y ellos serán entrenados, serán adiestrados, ¿no? Entonces, finalmente se habrá agregado una división y área de líderes bajo el mismo modelo, ¿no? Entonces, miren, cuando hacemos esto, vamos creciendo, vamos armando nuevos grupos. Si algún grupo pequeño va a continuar como grupo de crecimiento, ya solo se le integrarán nuevas personas en las reuniones de conexión, pero todas las reuniones de conexión van a tener gente nueva, ya sea nueva en el sentido de que sean una reunión de conexión para nuevos que llegaron a la iglesia, hicieron decisión por Cristo, fueron consolidados para que no se vayan, están siendo allí invitados a esa reunión, entonces están siendo parte ahora de grupos, porque a eso es donde vamos, y entonces ellos terminan siendo hombres y mujeres que van a tener una meta de 6 semanas y las cumplirán con gozo y seguirá su entrenamiento otras 6 semanas y cumplirán con gozo y así sucesivamente, y verán que son tiempos en donde la reunión misma del grupo pequeño los va a cohesionar tanto que no querrán separarse. Hemos terminado por hoy y solamente decirles que cualquier duda escríbanos en minsantuario@yahoo. Que el Señor los bendiga.